Buenos días, vamos a trabajar lo que es enzimas en la clase de bioquímica de esta semana. La existencia de las enzimas es bien conocida más de un siglo. Algunos estudios tempranos que se hicieron en el siglo XIX, cuando el químico suizo Jacob Berzelius en 1835 utilizó el término de acción química catalítica. Y no fue hasta 1926 cuando se aisló por primera vez la enzima se obtuvo en forma pura, no por Summer de la Universidad de Cornell. Summer fue capaz de aislar y cristalizar la enzima ureasa. Su trabajo le permitió ganar un premio Nobel en el año 1947 junto con Northrop y Stanley, ¿no? del Instituto Rockefeller para la investigación médica. Ellos compartieron en 1946 el premio Nobel, ¿no? junto con Summer. Descubrieron un procedimiento complejo para aislar la pepsina. Esta técnica de precipitación ha sido usada para cristalizar varias enzimas. Entonces, como se verá, en esta semana vamos a hablar todo lo relacionado con las enzimas, sus características. Vamos a hablar sobre la cinética enzimática, entre otras cosas. ¿Por qué son importantes las enzimas? Este video motivador es que disculpen lo de la propaganda que sale ahí, ¿no? Y bueno, ay, mucha propaganda. Este es un video que habla sobre un niño, ¿o no? Los padres que tratan de ayudar a su hijo a resolver un problema. Los dejo con el video.
Bueno, aquí vamos a ver la importancia hemos visto la importancia que tiene una enzima, ¿no? En este caso, la adrenoleucodistrofia, ¿no? Que es una enfermedad genética ligada al cromosoma X y que va a afectar el metabolismo de los ácidos grasos de cadena muy larga. Es una mutación de un gen, del gen ABCD1, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma X, en la posición 2,8, y codifica la proteína LDP, que es la adenoleucodistrofia, la proteína adenoleucodistrofia, que transporta estos ácidos grasos hacia el peroxisoma para su beta-oxidación. La deficiencia enzimática funcional es la pérdida de la beta-oxidación peroxisimal de estos ácidos grasos. Como consecuencia, estos ácidos grasos de cadena muy larga, mayores iguales a 24 carbonos o 26 carbonos, se acumulan en la sustancia blanca, en la corteza adrenal, en los testículos, y es lo que da las manifestaciones clínicas neurológicas de desmielinización progresiva, déficit cognitivo, convulsiones, espasticidad y alteraciones endocrinas relacionadas con insuficiencia adrenal primaria, ¿no? E hipogonadismo, entre otras cosas. Entonces, hay varias formas clínicas, ¿no? La infantil, de rápida progresión y grave, las adrenomieloneuro-neuropatías en adultos jóvenes con espasticidad progresiva, la insuficiencia adrenal aislada, ¿no? El diagnóstico se hace en función al encontrar estos ácidos grasos de cadena muy larga en el plasma y después el estudio genético y la resonancia magnética cerebral, lo que se observan patrones de desmielinización. ¿No? El tratamiento en sí, ahorita, trasplante de médula ósea cuando es en la fase precoz infantil y el aceite de Lorenzo, que es la mezcla de ácido oleico y eurícico, competitivos con elongasas de ácidos grasos de cadena muy larga. El reemplazo hormonal en insuficiencia adrenal y lo que está en investigación, que es la terapia génica, con énfasis en la deficiencia enzimática y en la mutación del gen, ¿no? Entonces vemos cómo la mutación de un gen produce una alteración en la cadena de la proteína, la estructura primaria. Esto genera que se genere una proteína que no es funcional, que es incapaz de transportar estos grasos al peroxisoma y no se degradan por beta-oxidación, ¿no? Produciéndose una acumulación tóxica, desmineralización y daño adrenal. Las enzimas, pues, entonces, constituyen estructuras importantes y básicas, esenciales para la vida, ¿no? Por ejemplo, en este esquema aquí vemos esta medusa que la enzima permite que se pueda producir, ¿no? La luminiscencia de la medusa. Entonces, las enzimas pues son polímeros biológicos, ¿no? Son proteínas que tienen a excepción de las ribosimas, que son las moléculas de ARN catalíticas, todas las enzimas son proteínas. Y son proteínas que catalizan reacciones químicas, ¿no? Generalmente las enzimas tienen estrategias catalíticas, ¿no? Es decir, hay una determinada forma de trabajar de cada enzima. Y eso es interesante porque las enzimas van a tener un espacio donde se van a unir al sustrato, ¿no? Y se activa una serie de mecanismos para poder, estratagemas de poder hacer que la reacción sea rápida, ¿no? Y entonces, dentro de las características de las enzimas, estas son proteínas que aumentan la velocidad de, de reacción al disminuir la energía de activación. Eh, Catalizan casi todas las reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo. Ejemplo, y lo vimos en una reunión anterior, que el déficit de lactasa, ¿no? Que permite la escisión del enlace en la lactosa para poder tener los dos monosacáridos
va a producir un problema que es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, lo interesante también de las enzimas es que no se alteran, es decir, no se consumen durante la reacción. Y hay una alta especificidad de sustrato y el tipo de reacción. Actúan en condiciones fisiológicas y esta actividad enzimática es regulada por la célula de acuerdo a su necesidad. Además, son reutilizables. ¿No? ¿Dónde se encuentran las enzimas? La mayor parte de las enzimas pues se encuentran dentro de las células, ¿no? Acá tenemos varios ejemplos en el retículo endoplásmico, por ejemplo, la glucosa 5-fosfatasa, a nivel de la membrana, la sodio-potasio ATPasa, la succinato deshidrogenasa, no en el citocromo oxidasa en la mitocondria, la alfa-monodecidasa en el complejo de Golgi, la catalasa en el peroxisoma. Entonces, son predominantemente pues de actividad dentro de la célula, pero también hay enzimas en el plasma, ¿no? O en los líquidos diversos que corresponden a aquellas que se están eliminando, ¿no? Como la lecitina colesterol aciltransferasa, ¿no? La lipasa lipoproteica, que ejerce su función a nivel plasmático. Entonces, las enzimas generalmente tienen un grupo, ¿no? Que es el que hace que esta enzima se active. Entonces, ese grupo se llama cofactor. Y a la enzima se le llama apoenzima cuando está sin su resto, ¿no? Cuando está inactiva. Entonces tenemos un momento acá, la apoenzima más el cofactor. La violencia. La apoenzima es la enzima que todavía no está activa. Entonces, según Holm, el cofactor puede ser una coenzima, ¿no? Que es una sustancia orgánica, no proteica, dializable, termoestable y débilmente unida a la porción proteica. Puede ser un grupo prostético, que es una sustancia orgánica, dializable y termoestable, firmemente unida a la porción proteica apoenzimática, o puede ser un activador de iones metálicos, ¿no? Estos incluyen potasio, fierro más 2 y más 3, cobre, cobalto, zinc, manganeso, magnesio, calcio, molibdeno, ¿no? Entonces, las enzimas son catalizadoras eficaces y muy específicas, ¿no? Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, en este ejemplo acá, tienen ustedes el lado de la hidrólisis, ¿no? La tripsina, por ejemplo, va a romper por el lado del carboxilo, ¿no? De los residuos de arginina, residuos de arginina y lisina, mientras que la trombina rompe por el lado de las aminos. Entonces, carboxilo, amino. Cuando hablamos de especificidad, no de de las enzimas, es que esto es lo que las hace tan importantes, ¿no? Como herramientas tanto de diagnóstico, investigación, ¿no? Y la especificidad en relación a las reacciones que catalizan. Algunas enzimas presentan especificidad absoluta, es decir, catalizan solo una reacción en particular, ¿no? Otras son específicas para un tipo particular de enlace químico o grupo funcional. En general existen varios tipos de especificidad, 4 tipos. Especificidad absoluta, la enzima cataliza solo una reacción, ¿no? Especificidad de grupo, ¿no? La enzima actúa solo sobre moléculas con grupos funcionales específicos como grupos amino, fosfato y metilo.
especificidad de enlace. La enzima actúa sobre un tipo particular de enlace químico, independientemente del resto de la estructura molecular. Y la especificidad estereoquímica, en donde la enzima actúa sobre un isómero estérico u óptico en particular. Entonces acá, ejemplo de absoluto es la uriasa, que cataliza solo la hidrólisis de la urea. O las exocinasas, que añade un grupo fosfato a las hexosas, y la quimiotripsina, que cataliza hidrólisis de enlaces peptídicos, o sea, sí, enlaces peptídicos, enlace. Si bien las enzimas presentan altos grados de especificidad, los cofactores pueden servir a muchas enzimas. Por ejemplo, el dinucleótido de nicotinamida, el NADH, y adenina, es una coenzima para numerosas reacciones de deshidrogenasas en las que actúa como aceptor de hidrógeno. Entre ellas se encuentran las reacciones de alcohol deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa y la lactato deshidrogenasa. Además, hay especificidades en el sustrato, ¿no?, en el grupo, ¿no?, y a un tipo de enlace específico. Es una forma también de mencionarlo. ¿Y cómo es que hay esta especificidad de las enzimas? ¿Cómo se encontró? Y el modelo de llave cerradura nos ayuda a entender algunos aspectos de la especificidad de las enzimas, ¿no? Este es el modelo le llaman también modelo de bloqueo y llave de la acción de la enzima, ¿no? Entonces ustedes en el sitio activo de la enzima, ¿no?, acá tiene una forma determinada, este es el sustrato. Entonces, este sitio activo es de forma rígida, ¿no? Y solamente entran los sustratos que tienen estas características, o sea, que expresan esta forma. Entonces, al entrar la llave en la cerradura, por decirlo así, en el sitio activo, se produce la reacción. Pero si esta llave, este sustrato, tiene una forma diferente, por más que trate de colocarse al sitio activo, como falta este otro componente que está a este nivel de la llave, no se produce la reacción, ¿no? Entonces, aquí el sustrato es una llave que se ajusta al bloqueo del sitio activo. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Las enzimas son clasificadas en 6 clases funcionales, ¿no?, de acuerdo al número de C por la Unión Internacional de Bioquímica y sobre la base de los tipos de reacciones que catalizan. Tenemos el grupo 1, el S1 son las oxidorreductasas, las S2 son las transferasas, el S3 son las hidrolasas, S4 las liasas, S5 las isomerasas, S6 las ligasas. Entonces, cada enzima va a tener un número de clasificación que consta de 4 dígitos, ¿no? Por ejemplo, esta es la hexoquinasa y vamos a ver qué significa cada número, ¿no? En estos componentes tenemos el 2, en este caso el primer número es la clase, en este caso es una transferasa. El 7 es la subclase, es de transferencias de grupos de fosfato. El 1 es la subclase, en este caso el alcohol es el aceptor de fosfatos y el 1 es el nombre específico. Por ejemplo, la ATP de hexosa 6 fosfato transferasa exocinasa, ¿no? Importante en el ciclo, en la glucólisis. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, es la exocinasa que agrega un fosfato a la glucosa en su posición 6 y tenemos la glucosa 6-fosfato con la liberación de ADP, ¿no? Entonces, exocinasa se fosforila para entrar al ciclo. Las oxidorreductasas, ¿no? Tenemos acá reacciones de oxidorreducción y hay subclases típicas como las oxidasas, las reductasas y las deshidrogenasas. Entonces, las oxidasas, oxidación, reducción y remueve hidrógenos para formar dobles enlaces, ¿no? Acá tenemos el etanol con la coenzima NADH,
a la enzima alcohol deshidrogenasa y se forma el acetilaldehído más la coenzima que ha aceptado los protones. Las transferasas, ¿no? Transfieren grupos funcionales. Acá tenemos la alanina y acá tenemos el alfa-cetoglutarato. Con la alanina transaminasa se forma el piruvato y el glutamato en ciclo de Krebs. Aquí hidrolasas, hidrólisis, reacciones de hidrólisis. Tenemos el polipéptido C terminal más agua por la actividad de una peptidasa. Se forma un polipéptido más corto, la liberación de un aminoácido en forma C terminal. Y aquí tenemos peptidasas que hidrolizan el enlace peptido, lipasas que hidrolizan los puentes éster de los lípidos y amilasas que hidrolizan el 1,4 a puente glicosídico en la amilasa, en la amilosa. Liasas, isomerasas y ligasas, ¿no? Ejemplo de las liasas, adición de grupos de doble puente, remoción de grupos de doble puente, sin hidrólisis o oxidación. Tenemos las descarboxilasas que remueven CO2, las dehidrasas que remueven agua y las desaminasas que remueven grupos aminos, ¿no? La piruvato, por ejemplo acá, este es el piruvato más un protón, con la piruvato descarboxilasa se produce el acetaldehído y la liberación de un dióxido de carbono. En las isomerasas, ¿no? Que producen el rearreglo, pasan de forma cis a forma trans, tenemos acá la malato isomerasa, ¿no? Y así tenemos isomerasas que pasan de cis a trans e epimerasas que convierten L isómeros, D a L y L isómeros, destro y levos. Las lipasas, ¿no? Que van a hacer las sintetasas que combinan moléculas y las carboxilasas que adhieren CO2. Aquí, por ejemplo, tenemos el piruvato más CO2 más ATP. Por la piruvato carboxilasa se produce el oxalacetato más ADP más pirofosfato más protones, ¿no? Bueno, así podríamos pasarnos varias enzimas. Aquí, por ejemplo, tenemos la enzima que no es proteína, las ribosimas, que son ácidos ribonucleicos catalíticamente activos, ¿no? Entonces, y cambia el logma de que todas las enzimas son proteínas, en este caso estamos hablando del ARN, las ribosimas, que tienen actividad catalítica y para estudiar. La cinética enzimática, ¿no? Vamos a hablar. La cinética enzimática habla de los niveles de energía, ¿no? Todas las reacciones químicas, como nosotros sabemos, requieren una cierta cantidad de energía para comenzar. La energía de activación es el primer impulso para iniciar la reacción, ¿no? Esta energía llamada energía de activación. Entonces, la mayoría de las reacciones químicas se llevan a cabo, pues se necesita algún tipo de energía, esta cantidad de energía denominada energía de activación, y cuya magnitud es la que determina la velocidad de la reacción. Se cree que las enzimas reducen la energía de activación de la reacción que cataliza, ¿no? En este esquema estamos viendo ese concepto, ¿no? Porque reduce la ruta de la reacción. Esta ruta acortada requiere menos energía para cada molécula de sustrato convertida en producto. Dada la cantidad total de energía disponible, se convertirá en más moléculas de sustrato cuando la enzima está presente que cuando está ausente. Por lo tanto, se dice que la reacción es más rápida en un periodo de tiempo determinado. Entonces acá tenemos el nivel de energía, E sub 0, E sub 2, E sub 1, el nivel de energía del reactivo, el nivel de energía del producto, ¿no? Y ese es el proceso de la reacción. En esta curva continua negra, no vemos que el delta de energía, uno es más, E sub 0, ¿no? E sub 1 es mayor que en el segundo, en donde hay actividad enzimática, en la verde, en donde vemos que la energía necesaria para que se produzca la reacción
no es y se produce en menos tiempo y se alcanza mayor velocidad de reacción, es con la actividad enzimática, ¿no? Por eso se habla de que disminuye la energía de activación. La energía pues es necesaria, ¿no? Para que se produzca la reacción. Veamos en este ejemplo, aquí sin la enzima, esta es la lactosa, ¿no? Que va, tenemos acá la glucosa, ¿no? La lactosa, para que sea absorbida, necesitamos escindir este enlace glucosídico y producir glucosa y galactosa. Entonces, este es el esfuerzo que se requiere sin enzima. Y cuando tenemos la actividad enzimática, vemos que no necesita tanta energía para poder producirse la decisión, obtener el producto. Entonces la lactasa actúa sobre la lactosa y se produce el complejo enzima-sustrato y después el producto glucosa y galactosa. Entonces la energía, ¿no? Esta es la energía de activación. La energía necesaria es menor, ¿no? Los enzimas, justamente el mecanismo de acción de las enzimas es aumentar las tasas de reacción al disminuir la energía de activación. Actúan en las interacciones enzima-sustrato a través de la formación de complejos enzima-sustrato. La formación del complejo enzima-sustrato enzimático bajo modelos como el modelo de llave, bloqueo de llave y el modelo de ajuste inducido, ¿no? Entonces, en la cinética enzimática, el complejo enzima-sustrato, ¿no? Que fue escrito por Arrhenius en 1888, para explicar la acción catalítica de las enzimas, propuso que el sustrato y la enzima formaban una sustancia intermedia conocida como complejo enzimático sustrato, enzima-sustrato, ¿no? La reacción se puede representar como S, que es el sustrato, más C, que es la enzima, y la formación del complejo, que es ES. ¿Ya? Entonces, si esta reacción se combina con la ecuación de la reacción original, se obtiene un resultado, ¿no? Que es, aquí está, ese es el complejo, ¿no? Este es el complejo enzima sustrato, y después actúa la enzima, ¿no? Y se puede producir el producto y la enzima, ¿no? Entonces, ¿no? El complejo enzima, ¿no? Se produce el producto, ¿no? El enzima y el producto, que es el complejo enzima sustrato, ¿no? Un estado de transición y después tenemos el producto, enzima producto, ¿no? Este enzima producto, ¿no? Se separan generando otra vez la enzima queda lista para actuar con otro sustrato y se libera el producto, ¿no? Que ya está separado. Entonces hay un equilibrio químico en el estudio del número de reacciones químicas revela que la mayoría no se completa del todo, y esto ocurre también con las reacciones catalizadas enzimáticamente, ¿no? Esto se debe a la reversibilidad de la mayoría de las reacciones. Entonces hay hay constantes, ¿no? Hay una constante de velocidad de la reacción, ¿no? Directa, ¿no? En donde A más B nos va a dar C más D, y hay una constante de velocidad de reacción inversa, que es K menos 1. La combinación de estas dos reacciones da como resultado, ¿no? Que tienes eh, una reacción que va en ambas direcciones, ¿no? K más 1,
¿no? Favorece inversión y se obtiene un equilibrio, ¿no? En donde las velocidades directas son iguales a las velocidades inversas, ¿no? Esta es la velocidad directa y la velocidad inversa, ¿no? Y en esto es las reacciones, ¿no? Entonces tienes caso 1, tienes en el primer caso enzima sustrato, tienes una velocidad directa, se forma el complejo, este complejo va a dar un producto más una enzima, ¿no? Y tenemos reacciones inversas, velocidades inversas. ¿Cómo se afecta? O sea, ¿qué elementos van a participar en en la actividad enzimática, ¿no? Entonces hay varias situaciones, por ejemplo, el aumento de la concentración de la enzima sobre la velocidad de la reacción, ¿no? Acá tenemos las características, la concentración, ¿no? del producto, el tiempo, sin enzima, con una enzima, ¿no? Y con dos enzimas. Entonces aquí vemos que la velocidad de la reacción de orden cero es independientemente de la concentración del sustrato. Entonces, el sustrato puede estar presente en exceso, la reacción debe ser independiente de la concentración del sustrato. Cualquier cambio en la cantidad del producto formado durante un periodo específico dependerá del nivel de la enzima presente, ¿no? Estas reacciones de este tipo se denominan de orden cero porque sus velocidades son independientes de las concentraciones del sustrato y son iguales a una constante K. La formación del producto se produce a velocidad lineal con el tiempo. Añadir más sustrato no aumenta la velocidad. En estas cinéticas de orden cero, si se permite que el ensayo se ejecute el doble del tiempo, se obtiene el doble del producto. Algunos ejemplos de diferentes órdenes de reacción con respecto al sustrato, ¿no? Acá tenemos el orden cero con una tasa igual a K. La tasa es independiente de la concentración del sustrato. El primer orden con la tasa es K dependiente, ¿no? La tasa es proporcional a la primera potencia de la concentración del sustrato. En la de segundo orden, la tasa es proporcional al cuadrado de la concentración del sustrato y también también la velocidad es proporcional a la primera potencia de cada uno de los dos reactivos, que también es una reacción de segundo orden, ¿no? Entonces aquí, actividad versus concentración, ¿no? Acá vemos que hay una reacción en que mide la actividad que se puede medir la actividad que se cataliza en esta relación entre la actividad y la concentración se ve afectada por numerosos factores como la temperatura, el pH, ¿no? Un ensayo enzimático debe diseñarse de forma que la actividad observada sea proporcional a la actividad enzima presente, de modo que la concentración enzimática sea el único factor limitante. Esto solo se cumple cuando la reacción es de orden cero. Entonces, la actividad observada es directamente proporcional, aquí es directamente proporcional, ¿no? A la concentración, ¿no? Y de la enzima, ¿no? Pero esto no se observa en la segunda parte, o sea, de B a C. Entonces, la actividad enzimática generalmente es máxima cuando la concentración del sustrato es limitada. La velocidad de la reacción es limitada por la concentración del sustrato, concentración del producto, tiempo, ¿no? En esta ecuación. Aquí hay una reacción enzimática en función del tiempo que resulta con una curva similar a la anterior, ¿no? Una reacción, hay reacciones adelantadas, rezagadas y lineales. En B es una reacción lineal, no, de acuerdo a los ensayos enzimáticos, y estos muestran los problemas que podrían surgir si solo se realizan mediciones individuales
La línea en azul es la línea B, representa una reacción de orden cero, lo que permite determinar con precisión la actividad enzimática durante parte o la totalidad del tipo de reacción. En A representa el tipo de reacción que observamos que inicialmente era una relación directa, después se estabiliza, ¿no? Se mantiene, y presumiblemente debido al agotamiento del sustrato o la inhibición del producto. Este tipo de reacción se denomina a veces reacción principal y la actividad potencial real se presenta en la línea de puntos. Esta es la potencial real. La curva C representa una reacción con fase lag inicial, ¿no? Acá. De nuevo, la línea de puntos representa la actividad potencialmente medible. Hay múltiples determinaciones de concentración del producto, lo que permite trazar cada curva y determinar la actividad real. Una única determinación del punto final en E llevaría a una falsa conclusión de que las tres muestras tenían la misma concentración enzimática. Entonces, se ha demostrado experimentalmente que si la cantidad de enzimas se mantiene constante y la concentración del sustrato se incrementa gradualmente, la velocidad de la reacción aumentará hasta llegar a un máximo, ¿no? Acá, ¿no? Llegará a un máximo y este es el Vm, la velocidad máxima, ¿no? Que después de este punto el aumento de la concentración del sustrato no aumentará la velocidad, ¿no? Este efecto, ¿no? También se teoriza de la concentración que al alcanzar esta velocidad máxima, toda la enzima disponible se ha convertido en la velocidad máxima en el complejo enzima sustrato. Este punto en el gráfico se denominado velocidad máxima. Utilizando esta velocidad máxima y la ecuación de Micheles-Menten, ¿no? Micheles-Menten desarrolló un conjunto de expresiones matemáticas para calcular la actividad enzimática en términos de velocidad de reacción a partir de datos medibles. La constante de Michel, que es Km, se define como la concentración del sustrato a la mitad de la velocidad máxima. Acá, la mitad de la velocidad máxima. Este es el Km, ¿no? Del sustrato a la mitad de la velocidad máxima, y esto es utilizado, esta constante, considerando el Km, ¿no? Que puede definirse como la suma del K más 1. Entonces tienes un K de activación, una velocidad de activación directa, una de inhibición, ¿no? Y un K más 2, que son las constantes de las velocidades de la ecuación, como vemos acá. Entonces, enzima más sustrato, recuerdan la velocidad de activación, la velocidad directa inversa, se forma el complejo, después el complejo tiene otra velocidad para formar el producto y la enzima libre, ¿no? Estas son las constantes de las ecuaciones, ¿no? Y después tenemos que el Km, ¿no? Va a ser la relación, ¿no? Tenemos el K menos 1 más el K2 y sobre el K más 1 esta velocidad, y donde tenemos la velocidad máxima, ¿no? Entonces la velocidad es en cualquier momento, la concentración de sustrato es en ese momento, la velocidad máxima es más alta bajo este conjunto de condiciones experimentales, es decir, tienes que tener en cuenta el pH y la temperatura. Y el Km, que es la constante de Michel-Mentes, ¿no? Mentes, para la enzima particular que se está investigando. Así se han determinado acá la velocidad total, velocidad máxima, Km más la concentración del sustrato, ¿no? Se han determinado constantes de Micheles para muchas de las enzimas de uso común, y el Km nos indica varios aspectos sobre una enzima particular, ¿no? Un valor de Km bajo indica que la enzima requiere solo una pequeña cantidad de sustrato para saturarse. Por lo tanto, la velocidad máxima se alcanza con concentraciones de sustratos relativamente bajas. Un Km grande
indica que la necesidad de altas concentraciones de sustrato para lograr la velocidad máxima de reacción. Con frecuencia se asume que el sustrato con el Km más bajo sobre el cual la enzima actúa como catalizador es el sustrato natural de la enzima, aunque esto no es cierto para todas las enzimas. Tenemos acá la ecuación de Michelet-Menten, ¿no? En esta fórmula que expresa la relación entre la velocidad máxima y la concentración del sustrato. Entonces, la velocidad inicial, velocidad máxima, el sustrato, concentración del sustrato, y Km, que es la constante de Michelet-Menten. ¿Cuáles son los mecanismos que se producen para la regulación enzimática? Es decir, que tenemos inhibición enzimática, ¿no? Por ejemplo, en la inhibición enzimática tenemos sustancias que van a interferir en la actividad de las enzimas, inhibiéndolas. Estos pueden ser irreversibles o reversibles. Son inhibidores irreversibles la temperatura, el alcohol, los metales pesados, los ácidos y las bases. Irreversibles que tenemos aquí unión al centro activo, por ejemplo, en la inhibición competitiva, unión a un lugar diferente del centro activo, este es el inhibidor se une no al centro activo y produce cambios alostéricos, y la A competitiva. La teoría de la cerradura nos permite hacer el análisis competitivo, ¿no? Entonces, ustedes han visto que la llave encaja en la cerradura, la gira y se abre la puerta, ¿no? Pero cuando es una sustancia similar al sustrato, pero no es el sustrato, se encaja, pero no llega a abrirse la puerta porque no es exactamente el sustrato para esta enzima, ¿no? Y cuando quiere entrar el sustrato, no puede porque está ocupado, ¿no? Entonces la enzima rechaza la sustancia diferente y acepta el sustrato. En este caso la reacción continúa, ¿no? Pero si la enzima llega y está ocupado el sitio activo, ya no continúa, ¿no? Entonces, en la inhibición enzimática competitiva, ¿no? El sustrato, en lugar del sitio activo, es reemplazado por otra molécula que evita que el sustrato se una, ¿no? Entonces, eh, hay una interferencia en el sitio activo de la enzima y el sustrato no puede unirse. Entonces no se forma el complejo enzima-sustrato. Y lo que se forma es un complejo enzima inhibidor que no va a dar el producto, ¿no? Entonces, entre los aspectos que se ven en los efectos, se pueden revertir si se incrementa la concentración del sustrato hasta ocupar todos los centros activos, y la velocidad máxima no cambia, pero sí cambia el Km porque se necesita más sustrato, ¿no? De acuerdo a Michelet-Menten. En la inhibición no competitiva, lo que se produce son cambios alostéricos, ¿no? Es decir, la enzima está acá, el inhibidor se une a otro lado de la enzima y esto modifica la actividad de la enzima con el sustrato, ¿no? Por lo tanto, se forma el enzima inhibidor más sustrato, pero no se llega a liberar el producto porque se interfiere en la actividad misma de la enzima, ¿no? Entonces, aquí a diferencia tenemos que el Km es igual, ¿no? No tiene efecto sobre el Km, pero sí sobre la velocidad. Su efecto no puede revertirse aumentando la concentración del sustrato. Al no revertirse aumentando la concentración del sustrato, entonces la velocidad máxima está disminuida, ¿no? Entonces aquí en el no competitivo hay un complejo enzima inhibidor sustrato, pero no se forma el producto. Acá está, ¿no? Este es el enzima del sustrato, el enzima e inhibidor,
la enzima altera para que el sustrato ya no encaje, ¿no? En la inhibición competitiva, ¿no? El inhibidor se une a un lugar distinto del sitio activo luego de la unión de la enzima al sustrato y este complejo se vuelve inactivo, ¿no? Entonces ahí tanto el Km como la velocidad máxima están disminuidas. O sea, se forma el complejo enzima sustrato, pero al unirse el inhibidor no se produce el producto, ¿no? Porque altera la actividad del complejo enzima sustrato. Acá lo vamos a ver, los diferentes ejemplos de inhibición enzimática. Esta es la velocidad máxima, el Km, la concentración de sustrato, en una actividad normal enzimática, ¿no? En un competitivo, un inhibidor competitivo, ¿no? Tiene la misma velocidad máxima, pero diferente Km, ¿no? El Km acá, ¿no? Es diferente. Y en el no competitivo, lo que altera es la velocidad máxima, ¿no? Ahí está disminuido, tiene el mismo Km, pero con disminución de la velocidad, por si no, no depende del sustrato. Algunos ejemplos de inhibidores irreversibles. Las reacciones son reacciones covalentes con la cadena lateral de un aminoácido de la enzima para formar un complejo estable permanentemente inactivado. Se le llama también sustratos suicidas y su efecto es igual al de un inhibidor no competitivo. El ejemplo clínico de algunos inhibidores como la lovastatina, el uso de la hipercolesterolemia. La enzima afectada es la HMG-CoA reductasa, el tipo de inhibidor es competitivo. 5-fluoracilo en el cáncer, trimidilatosintetasa irreversible. El metotrexate en el cáncer, actúa sobre la hidrofolato reductasa en forma competitiva. El haloperidol en la gota actúa sobre la xantina oxidasa en forma irreversible. El Coumadin, anticoagulante, la glutamil carboxilasa en forma competitiva. La aspirina, que es un antiinflamatorio en actividad sobre la ciclooxigenasa de manera irreversible. Y el captopril, que se usa en la hipertensión, en la enzima convertidora de angiotensina en forma competitiva. Entonces, en la inhibición tenemos competitiva, el Km aumenta, la velocidad máxima es igual, ejemplo metotrexato, ¿no? Inhibe la hidrofolata reductasa. En el caso no competitivo, el Km es igual, la velocidad máxima disminuye, por ejemplo, la actividad tóxica del plomo que inhibe la ferroquelatasa. Y la competitiva, tanto el Km como la velocidad máxima disminuye. El sustrato se puede volver un inhibidor de la velocidad, ¿no? En el exceso de sustrato bloquea el sitio de modo que la enzima no se utiliza y la tasa disminuye. Entonces aquí también es otro modelo de inhibidores. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura? La temperatura, en la mayoría de las reacciones clínicas, nosotros sabemos que la velocidad de reacción enzimática está caracterizada por enzimas que aumentan al elevarse la temperatura. Un aumento de 10 grados centígrados de la temperatura incrementará la actividad de la mayoría de las enzimas entre un 50 y 100%. Las variaciones en la temperatura de la reacción, tan pequeñas como 1 o 2 grados, pueden introducir cambios entre 10 y 20% en los resultados. En el caso de reacciones enzimáticas, esto se complica por el hecho de que muchas enzimas se ven afectadas negativamente por las altas temperaturas, ¿no? Y la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura hasta un máximo, ¿no? Actividad creciente hasta un máximo y después decae, ¿no? Pasado el aumento de temperatura, ¿no? Aumentando la temperatura, aumenta hasta un máximo y ahí, por más que se aumente la temperatura, es al revés porque se desnaturaliza la enzima y luego disminuye bruscamente con un mayor aumento de temperatura, porque las enzimas animales se desnaturalizan rápidamente a temperaturas superiores a 40 grados, es decir, un shock por calor va a producir alteraciones enzimáticas y provocar la muerte de la persona. La mayoría de las determinaciones enzimáticas se realizan a temperaturas ligeramente inferiores a esa temperatura. Entonces, en la fiebre hay algunas enzimas que se necesitan para
El cuerpo responde, no por eso responde produciendo aumento de la temperatura para mejorar la actividad enzimática de algunos de sus mecanismos celulares. Pero cuando ya excede, también va a bloquear algunos sistemas enzimáticos. Entonces, hay que saber que la fiebre es importante, ¿no? Para el control, en este caso, como respuesta frente a algún proceso inflamatorio, para ayudar a regularlo también, ¿no? Entonces, las enzimas se desactivan también incluso a temperaturas moderadas. El almacenamiento a 5 grados o menos suele ser la temperatura más adecuada para mantenerlo. Por ejemplo, quieres tener un sustrato biológicamente activo, ¿no? Vas a mantenerla a una temperatura. Y, y las enzimas pierden su actividad al congelarse, o sea, todos los extremos no van a producir cambios, inclusive irreversibles también en las enzimas. El pH. Otra forma de modificar la actividad enzimática es el pH. El pH más favorable es el punto donde la enzima es más activa, se conoce como pH óptimo. Y nosotros los valores de pH extremadamente altos o bajos generalmente resultan en la pérdida total de la actividad de la mayoría de las enzimas, pero también influye en la actividad de las enzimas, ¿no? Al igual que con la actividad, una zona y también cada enzima tiene una zona propia, zona de confort donde se siente mejor, ¿no? Donde va a actuar mejor y va a tener mayor estabilidad, ¿no? Y eso es diferente en cada enzima, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos la lipasa, que es el páncreas, su pH óptimo es 8. La lipasa del estómago, su pH óptimo para trabajar es entre 4.0 y 5.0. La lipasa aceite de resino, por ejemplo, su pH es 4.7. La pepsina, ¿no? Trabaja pH ácido, 1.5, 1.6. La trixina, en cambio, a pH básico, 7.8, 8.7. Y la uriasa a un pH de 7.0. Entonces hay un pH óptimo, a la energía protónica, ¿no? Porque la concentración de protones también son los que proporcionan la energía necesaria para la actividad enzimática, el medio adecuado. Entonces hay un incremento, ¿no? Dependiendo del tipo de enzima, pero cuando ya este pH aumenta demasiado para un tipo específico de enzima, se produce una pérdida de la actividad enzimática. Ahora, ah, además, existen otros factores, claro, no solamente el pH, la temperatura, sino, por ejemplo, la fuerza iónica, que afectan la reacción enzimática, ¿no? Hay parámetros físicos, químicos que deben considerarse y optimizarse para una reacción enzimática, para que ésta sea precisa y reproducible, ¿no? Entonces, los sitios activos de las enzimas, ¿no? Van a hacer otros mecanismos de regulación, ya lo habíamos visto, que si el sitio activo de la enzima es ocupado por un inhibidor, esto altera la formación de los productos, ¿no? Hay determinados centros activos, ¿no? De las enzimas, son variables, algunas enzimas pueden tener varios sitios activos o para varios tipos de moléculas, dependiendo donde, donde actúen. Este es, por ejemplo, un diagrama de la lisozima, donde se muestran los sitios activos por esos residuos que proceden de diferentes segmentos de la cadena polipeptídica. Nuevamente, este modelo nos permite entender, ¿no? El modelo llave cerradura, importante para entender la actividad enzimática y la especificidad enzimática y entender las inhibiciones, ¿no? competitivas. El modelo de ajuste inducido es un modelo que lo que nos dice que va a producirse, no hay una estructura exacta, no, es decir, no es rígida, sino que al acercarse el sustrato, esta enzima se acomoda a las características del sustrato para producirse el complejo enzima-sustrato.
¿no? Estos son los esquemas de llave cerradura, la adaptación inducida, ¿no? Que vimos, ¿no? Cómo es que si hay un acomodo, ¿no? de la enzima para que se pueda, ¿no? un acomodo mutuo, ¿no? y se pueda producir el complejo enzima sustrato. Entonces, en conclusión, ¿cómo afectamos la actividad enzimática? Hay tres factores, ¿no? Las condiciones ambientales, y ahí vamos temperatura, pH, ¿no? Los cofactores y coenzimas, es decir, la presencia o no de cofactores y coenzimas, y los inhibidores de enzimas, ¿no? En las condiciones ambientales hemos visto las temperaturas, que al ser extremas van a ser más peligrosas porque desnaturalizan la enzima, el pH que va a depender de cada tipo de enzima, pero en general un pH de 6 a 8 es la más cercana a la neutral, y también la concentración del sustrato, ¿no? Cofactores como las sustancias inorgánicas que habíamos visto, ¿no? Las vitaminas, a veces son necesarias para una actividad enzimática adecuada, ¿no? El hierro debe estar presente en la estructura cuaternaria, ¿no? Por la hemoglobina para que pueda producir transporte de oxígeno. Aquí vemos el efecto de la temperatura, que es el pH, ¿no? La mayoría de enzimas tienen un pH óptimo alrededor de 7, pero habíamos visto que algunas prefieren, como la pepsina, un pH ácido, o la tripsina, un pH alcalino, ¿no? La concentración del sustrato también hemos visto, ¿no? Y esto aumenta a medida que aumenta la concentración del sustrato, la velocidad de reacción, hemos visto en la ecuación de Michels-Menten, ¿no? Y la actividad enzimática máxima produce cuando la enzima está saturada. Entonces, en la hipótesis de llave cerradura, que ya lo hemos revisado, la reacción, ¿no? Se produce la enzima de sustrato, el complejo enzima-sustrato, ¿no? Y después, ¿no? Vamos a tener la formación de los productos. O sea, enzima-sustrato, enzima-producto, complejos. Enzima-sustrato, enzima-producto y productos y enzima libre, ¿no? Entonces, aquí el, el rol del complejo enzima-sustrato no es la clave para comprender el comportamiento cinético de la enzima, y justo Leonor Michelis y Maud Menten desarrollaron una ecuación cinética para explicar el comportamiento de muchas enzimas, que ya lo hemos revisado, la ecuación de Michelis-Menten, y la clave para el desarrollo de su ecuación es la suposición de que la enzima primero se combina con un sustrato, o sea, la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? Que ya lo hemos revisado. Entonces, la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas puede ser modificada por la acción de diversos factores. El comportamiento de esta velocidad y su modificación debido a la presencia de diferentes agentes físicos o químicos constituye el objeto de la cinética de la ciencia como cinética enzimática como ciencia. Y los factores que modifican las velocidades hemos visto ya: concentración de enzimas, sustrato, cofactores y activadores, inhibidores, temperaturas, ¿no? Efecto de la concentración de los cofactores, ¿no? Efecto de los activadores, ¿no? Y efecto de los inhibidores, que ¿no? habíamos visto una inhibición reversible y irreversible. Bueno, cómo nombramos a las enzimas, lo terminamos generalmente en asa, la sucrasa, hidrólisis de la sacarosa, el nombre de la describe la función de la enzima. Las oxidasas catalizan reacciones de oxidación, ¿no? Algunas usan nombres comunes, particularmente para las enzimas de digestión, pepsina, tripsina, y a algunas su nombre describe tanto el sustrato como la función. Ejemplo, alcohol deshidrogenasa, óxidos de etanol. Entonces, ya hemos visto que la actividad enzimática está regulada. ¿Quién la regula? La célula, el organismo regula la actividad enzimática. Claro, en los seres biológicos, y en el laboratorio tú lo regulas, va a tener diferentes mecanismos de regulación en función a lo que hemos conversado, ¿no? Es decir, eh, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la presencia o no de cofactores, de acuerdo a la concentración del sustrato. La regulación enzimática, pues hay una posibilidad, va a variar
la velocidad de la reacción, ¿no? Y los mecanismos fundamentales de la regulación son la modificación, regulación alostérica y covalente, que ya hemos conversado, no solamente para recordar que la, la regulación alostérica, ¿no? Va a generalmente a observarse en proteínas oligoméricas, o sea, que presentan estructura cuaternaria. Van a existir varios tipos de combinaciones interconvertibles y con un grado variable de afinidad por los ligandos, ¿no? Generalmente se une por interacciones débiles, ¿no? Este es un tipo de curva que se observa en las enzimas alostéricas, y acá hay diferentes modificaciones de la actividad de una enzima alostérica. En presencia de un activador alostérico, la curva se desplaza hacia la derecha, y en presencia de un inhibidor alostérico se desplaza a la izquierda, ¿no? Entonces, la regulación alostérica es importante. Sí, son propias de las células y sus concentraciones varían como consecuencia de la actividad celular. Entonces, es importante recordar que en las células, quien regula la actividad enzimática son las células, ¿no? Y la regula por los diferentes mecanismos que hemos encontrado, que también se tratan de manejar en el laboratorio, ¿no? Entonces, generalmente, no, en ocasiones el activador y el inhibidor forman una pareja cuyas concentraciones varían de manera contraria. Y entonces cuando uno de ellos disminuye la del otro, estas variaciones de concentración constituyen estímulos que adaptan al funcionamiento de las enzimas en condiciones celulares. Casi siempre catalizan una de las primeras reacciones de la vía metabólica, regulándolas desde el inicio, permitiendo que estas funcionen solo cuando hacen falta. Es decir, las enzimas se vuelven activas cuando la célula las necesita, y todo el tiempo se encuentran reguladas. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Hay varios tipos de modificaciones. El otro habíamos hablado de la modificación covalente, ¿no? Y hablemos ahora de las aplicaciones en medicina. O sea, el entender la actividad enzimática nos ha permitido también utilizar a las enzimas como métodos de diagnóstico y de tratamiento, ¿tá? Por ejemplo, ¿no? Si bien las enzimas van a cumplir una actividad dentro de las células, ¿no? Todas las enzimas, hay enzimas plasmáticas, hay enzimas que se vierten en líquidos, como el líquido cefalorraquídeo, o el líquido acítico, o el líquido pleural, ¿no? Y que tienen concentraciones bajas, ¿no?, de actividad en estos espacios, ¿no? Eh, entonces, cuando hay destrucción de las células, entonces tienden a incrementarse en estos líquidos corporales y nos sirven para diagnóstico, ¿no? Hay también enzimas que están en el plasma y que son útiles, ¿no?, para el metabolismo, por ejemplo, el metabolismo de los lípidos, la LCAT y la LLP, la lipoproteína, ¿no? Van a actuar en los diferentes sustratos a nivel del plasma, los factores de coagulación, por ejemplo, una actividad en el plasma o suero. Entonces, la elevación enzimática en el plasma, ¿no?, de enzimas que tienen un rango, ¿no?, aumentan, generalmente van a expresar, por ejemplo, necrosis, destrucción celular y vaciamiento de las enzimas, como en el infarto de miocardio, en la hepatitis viral. Que hay una alteración en la permeabilidad, por ejemplo, aumento de la permeabilidad de membrana igual a necrosis, sobreproducción, mayor metabolismo en un tejido, por ejemplo, una neoplasia, menor eliminación, no se eliminan normalmente, la obstrucción biliar, incremento de células inflamatorias en líquidos como el pleural, acítico, el cefalorraquídeo, exudados que acompañan a la actividad enzimática. Por ejemplo, aquí tenemos enzimas como específicas del plasma, como son la protrombina, plasminógeno, ceruloplasmina, lipasa lipoproteica, colinoesterasa, que son secretadas por las células, amilasa, fosfatasa prostática, pepsinógeno, y que son producto del metabolismo celular, como la lactato deshidrogenasa, la aldolasa, el aspartato y el aminotransferasa. Entonces, estas enzimas
cuando se incrementan, los podemos utilizar para el uso diagnóstico. Para el uso diagnóstico. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la fosfatasa ácida en el cáncer de próstata, la fosfatasa alcalina en la enfermedad hepática y ósea. Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, la amilasa, ¿no? Que tenemos amilasa salivar y amilasa pancreática, recuerden. Entonces, en enfermedades como una pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Hay una elevación de la amilasa pancreática. Las aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, no solamente la alanina aminotransferasa en enfermedades hepáticas, el aspartato enfermedades hepáticas, musculares, cardíacas, ¿no? La creatinfosfoquinasa, que es, también se va a incrementar en las enfermedades musculares y cardíacas, las deshidrogenasas lácticas, por ejemplo, un incremento en enfermedades en el infarto de miocardio, también problemas hepáticos. Entonces, a nosotros, por ejemplo, los días podemos medir las enzimas, eso nos ayuda para evaluar los días después de un infarto, cómo es que se incrementan, ¿no? También nosotros cuando tenemos niños, como por ejemplo con encefalopatía hipóxica isquémica, y vemos el daño celular, no solamente cerebral, podemos medir también estas enzimas. Por ejemplo, acá en días después del infarto de miocardio, ven acá, inicialmente en horas, la primera es la troponina acá inicialmente, pero de ahí la creatinquinasa, la transaminasa y a los días va incrementándose el LDH. Entonces nos sirve para monitorizar la magnitud de la lesión, la mejoría del paciente y mostrar si se repite o no el fenómeno. Las isoenzimas, y eso es importante para, por ejemplo, en el caso diagnóstico, son enzimas que realizan la misma función pero difieren en su estructura y propiedades cinéticas. Entonces, las formas isoenzimáticas distintas pueden pertenecer a distintos tejidos, revelando sus modificaciones en el tejido que le dio origen. Generalmente son estructuras oligoméricas en varios tipos de cadenas proteicas, dímeros o tetrámeros. Por ejemplo, acá tenemos los diferentes tipos de isoenzimas de la lactato deshidrogenasa, ¿no? De la deshidrogenasa láctica, la LDH1, 2, 3, 4, 5, y cómo es que cada una representa el porcentaje en determinados tipo celular, ¿no? Así, y la de LDH1 generalmente el tejido predominante es cardíaco, la LDH2 también es cardíaco, y la LDHT es en riñón y pulmones, la LDH4 en el hígado, igual que la LDH5. Entonces aquí existen 5 isoenzimas, ¿no? Como ven, y las unidades, estas son las diferentes unidades que están constituidas. De acuerdo a eso, vamos a tener diferentes tipos de deshidrogenasa láctica. Igualmente para la proteinquinasa, tiene varias unidades, la CK1, que es su unidad es B de oligodímeros BB, que es previamente cerebral, la CK2-MB en el músculo cardíaco y la CK3 o CK proteinquinasa MM en el músculo esquelético. Entonces, estos son dímeros, a diferencia de los otros que eran pentámeros, ¿no? Y cada dímero representa un tejido en particular, ¿no? Vamos a ver un pequeño caso para que ustedes vean la importancia que tiene el medir las isoenzimas, ¿no? Y también la actividad enzimática. Por ejemplo, este es un paciente varón de 56 años con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo que consulta por dolor torácico opresivo irradiado al brazo izquierdo de 2 horas de evolución acompañado de disnea y diaforesis. Entonces se le piden exámenes de laboratorio, aparte de su electrocardiograma, claro está, ¿no? En donde había una alteración en la onda, en la repolarización, pero al momento de pedir los laboratorios encontramos que la troponina 1 está elevada y este es un marcador sensible y específico, ¿no? Que aumenta a las 3 o 4 horas de producir un infarto y permanece aumentado días. La creatinquinasa MB
¿no? Que es la que predominantemente el músculo cardíaco, que aumenta entre las 3 a 6 horas y pico a las 18 a 24 horas y vuelve a la normalidad entre las 48 y 72 horas producido el infarto y nos permite detección de reinfartos, y la LDH y su enzima, la tipo 1, la deshidrogenasa láctica, que aumenta más tardíamente de 24 a 48 horas, es menos específica. Entonces, como ustedes ven, el hecho de haber una buena interpretación enzimática nos permite el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio con alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Las isoenzimas nos van a permitir detectar si hay un reinfarto por su tiempo de vida media corta, ¿no? Y aunque inicialmente la LDH1 se usaba clásicamente, ahí es poco usado, pero también es útil. Entonces, el punto clave bioquímico en este caso es que el infarto agudo miocárdico se produce una necrosis de los miocitos que liberan enzimas al torrente sanguíneo, y la elevación secuencial de troponinas, KMB, LH, permite confirmar el diagnóstico y estimar el tiempo de evolución del infarto, ¿no? Algunas preguntas quedarán siempre acá. La importancia de las enzimas en el mundo biológico. Ustedes siempre les digo que cojan una enzima y estudienla a fondo, vean las características de las enzimas. Todo esto lo vamos a revisar en las sesiones presenciales, ejemplos de enzimas, ¿no? Y factores que modifican la actividad enzimática con ejemplos. Muy bien, estas son las referencias que hemos utilizado en esta actividad y muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana.